de su papá. Yo creo que todos me podrían decir el nombre de su papá y también el nombre de su abuelo, pero ¿cuántos me podrían decir el nombre de su bisabuelo o de su tatarabuelo? Ahí yo creo que ya todos no sabríamos esos nombres. Bueno, vamos a estudiar las genealogías de la Biblia. Quiero empezar una serie sobre las genealogías de la Biblia. No sin antes decir que la Biblia, y recordar que la Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad revelada de Dios a nosotros los hombres. Y en ese estudio de las genealogías está basado en uno de mis libros favoritos, Primero de Crónicas, que tiene 29 capítulos. Así como el mes de febrero es el único mes del año que a veces tiene 29 días, Primero de Crónicas es el único libro en la Biblia que tiene 29 capítulos. Y bueno, vamos a ir dando algunos datos acerca de este libro, pero alguien se preguntará, ¿por qué las genealogías de la Biblia? Bueno, es interesante ver que desde Génesis encontramos genealogías, Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 10. El Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento comienza con las genealogías, pero Primero de Crónicas, ahí tenemos el registro más grande de genealogías en la Biblia. Tenemos casi 7, 8 capítulos, 9 capítulos que hablan precisamente de las genealogías. Y déjenme leerles, por ejemplo, Primero de Crónicas 9.1, dice así, Primero de Crónicas 9.1. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Entonces, Primero de Crónicas, en su origen, era un solo tomo, igual que Primero y Segundo de Samuel, igual que Primero y Segundo de Reyes, pero allá por el año como 200, 150 antes de Cristo, con la versión de la Septuaginta, se divide en 2 tomos. Muchos son los que piensan que el autor o el escritor de Primero de Crónicas fue el sacerdote Esdras. Algunos sugieren a Nehemías o a un autor desconocido, pero vamos a partir del hecho de que fue el sacerdote Esdras quien escribe el libro de Primero de Crónicas y estas genealogías. Y tienen un valor muy importante las genealogías. En la serie vamos a ir viendo esos valores. Déjenme mencionar 3 cosas porque son importantes las genealogías. ¿Para qué nos van a ser útiles? Número 1, las genealogías nos ayudan a ver enseñanzas, no explícitas, pero sí implícitas, detrás de cada nombre. El autor de la carta a Judas hace algo así parecido cuando dice, siguieron el camino de Caín, y ya con el nombre Caín y con esa referencia, ya está una enseñanza o una advertencia que nos quiere hacer. Entonces, las genealogías nos ayudan a ver las enseñanzas, a veces no explícitas, pero sí implícitas detrás de cada nombre. A veces cometemos el error de que porque no vemos una enseñanza explícita, pensamos que no la hay. Otra segunda cosa que nos sirven las genealogías, nos ayuda a practicar ese buen principio de interpretación bíblica, de no interpretar en forma aislada los pasajes de la Biblia, sino apoyándonos con otros pasajes de la Biblia, sobre todo los pasajes paralelos. Pero sobre todo, las genealogías tienen mucho valor, son muy importantes, porque a través de estos personajes históricos, nosotros vamos a ver la persona de Dios, sus atributos. Y no solamente vamos a ver la persona de Dios, vamos a ver el obrar divino a través de la historia, sus actos poderosos, y cómo Él va avanzando sus planes, sus pactos. Entonces, son referentes muy importantes los nombres, y bueno, queremos comenzar con estas genealogías de Primero de Crónicas, esta serie, apoyándonos obviamente con otros pasajes de la Biblia, y las genealogías nos revelan que el Dios vivo preserva la vida. Eso es lo que queremos aprender de estas genealogías. Las genealogías de la Biblia nos revelan que el Dios vivo preserva la vida. Y vamos a ver un video, ahorita algún
tal vez no veamos todo el video, pero me gustaría que vieran este video a ver en qué cosas en común hay en este video. Adelante con el video, gracias. Ya lo pusieron. Parece que hace tú. Bueno, van a regresar por la derecha. ¿Quién se comió? Ya se comió. Sí, está bueno. Bueno, hasta ahí el video. Bueno, aquí vemos, mis hermanos, vamos a ver en este día, con los primeros 3 nombres, en Primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, dice así, los primeros 3 nombres, Adán, Set y Enos. Adán, Set y Enos. ¿Qué podemos aprender a través de estos 3 personajes históricos, de estos 3 nombres? Bueno, vamos a ver que el Dios vivo preserva la vida en primer lugar porque Él es el creador de la vida. Y esto lo tenemos en el nombre de Adán. Todos nosotros sabemos que Adán fue el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios, igual que cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todo animal que se arrastra, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ya antes de crear al hombre, la vida humana, Dios había creado la vida vegetal. En el día tercero, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y árbol de fruto que dé su género, que dé fruto según su género. Entonces crea la vida vegetal. En el día quinto crea la vida, dice, produzcan las aguas seres vivientes y produce las aves y los peces, y en el sexto día va a crear la vida humana. Entonces Dios, por ser el creador de la vida humana,
Él también la va a preservar. Ahora, recordemos también algo de la historia del pecado de Adán y Eva. Es interesante, yo recuerdo en una ocasión que estaba tomando el metro aquí en Monterrey, ya era tarde, posiblemente ya iba a ser el último tren, y vi a un joven sentado ahí en la banca, en una banca esperando, y dije, bueno, es una buena oportunidad para compartir el evangelio. Me acerqué, empecé a platicar con él, mientras esperamos el metro, y cuando llegué a la pregunta de ¿cuál fue el primer pecado de Adán y Eva? Este joven no podía recordar cuál era el pecado de Adán y Eva, el primer pecado. Y tengo ya 40 años compartiendo el evangelio, mis hermanos, y nunca me había pasado que alguien me dijera que no podía recordarlo. Probablemente quiero pensar que no quería seguir la plática y él decía que no sabía, y eso sería una situación entendible, pero más grave sería que realmente no supiera nada acerca del primer pecado de Adán y Eva. Como haya sido, lo interesante es que nosotros sí, usted y yo recordamos cuál fue el primer pecado de Adán y Eva, que fue haber comido del fruto prohibido. La mayoría de nosotros decimos que fue una manzana, pero usted y yo sabemos que la Biblia no dice si era una manzana o no. El hecho es que sí comieron, desobedecieron, y Dios ya les había dicho, el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Pero si usted ve, en el libro de Génesis, Adán y Eva no murieron. ¿Por qué? Si desobedecieron a Dios, y Dios ya les había advertido que el día que del comieren, ciertamente morirían. ¿Sabe por qué no murieron, mis hermanos? Porque Dios preserva la vida, aunque seamos desobedientes a Él, aunque hayamos violado su ley, aunque pequemos y vayamos en contra de su palabra. Lo hizo con el primer hombre y lo va a seguir haciendo con cada uno de nosotros. Ahora, alguien me dirá, pero ¿yo qué tengo que ver con Adán? Es alguien que existió hace muchos años, yo no tengo nada que ver con Adán. Bueno, pues fíjese que sí tenemos mucho que ver con Adán. Número 1, todos los seres humanos, de acuerdo a Hechos capítulo 17, todos, versículo 26, todos venimos de Adán y Eva. Dice en Hechos 17, en el discurso de Pablo ahí a los filósofos de Atenas, y que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado los límites de su habitación. Eso quiere decir que no hay evolución, mis hermanos. El hombre no ha evolucionado. Nosotros venimos de Adán y Eva. Y todos los seres humanos, todo el linaje, todas las razas, todos los seres humanos venimos de Adán y Eva. Entonces no hay razas superiores e inferiores, porque todos venimos del mismo hombre, todos estamos cortados con la misma tijera. Pero otra cosa muy importante que tiene que ver Adán con nosotros, si alguien piensa que Adán no tiene nada que ver con nosotros, todos venimos de Adán y Eva, y también todos ya fuimos afectados por la caída del pecado de Adán. Algunos piensan, como Pelagio, que nada más cuando Adán pecó, nada más se afectó él y nada más Eva. Pero nosotros sabemos por la Biblia lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró por un hombre y por la desobediencia y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado de Adán no solamente le afectó a él y a Eva, no solamente afectó el primer matrimonio, la primera familia, no, afectó a toda la raza humana, a todos los que venimos de Adán y Eva, de tal suerte que ahora nosotros nacemos en un estado pecaminoso y pecamos. No necesitamos que alguien nos enseñe a ser egoístas, orgullosos, no, eso ya viene con nosotros. Y por ser pecadores merecemos la muerte, y de hecho todos vamos a morir. Y si usted lee las genealogías en Génesis capítulo 5, va a encontrar que todos los descendientes de Adán, incluyendo Adán, todos murieron, menos uno. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero todos se repite, y vivieron tantos años y murieron, y vivieron tantos años y murieron. Lo que Dios les había dicho en el huerto, no coman porque va a entrar la muerte, eso se está cumpliendo en Adán. Y hermanos, usted y yo no estamos muertos, lo voy a decir por una sola razón. Porque Dios preserva la vida. Y aunque somos pecadores y hacemos cosas malas, Dios nos preserva la vida también a nosotros, como lo hizo con Adán, como lo hizo con Eva. Entonces estamos viendo que Dios preserva la vida porque Él es el creador de la vida. En segundo lugar, notamos que Dios preserva la vida, aunque no siempre lo hace, mis hermanos. Note usted, volvemos a 1 de Crónicas, dice, Adán, Set
y Enós. 3 nombres, Adán, Set y Enós. Pero entre Adán y Set faltan 2 nombres. Y faltan otros nombres también, pero faltan 2 nombres conocidos, el de Caín y el de Abel. Es interesante, pero Caín es el primer hombre nacido en la tierra. El primer hombre nacido y el primero que va a cometer asesinato. Nosotros regresamos al relato de Génesis capítulo 4 y vemos en Génesis capítulo 4 cómo Caín mata y se levanta contra su propio hermano Abel. Y bueno, aquí también son importantes los nombres que se omiten. ¿Por qué se omiten estos 2 nombres? ¿Por qué se omite el nombre de Abel? Bueno, pues si ya se murió Abel, pues no lo ponen ahí, ponen a Set. Y vamos a ver por qué se omiten estos nombres. Pero vamos rápidamente a meditar un poquito en estos 2 hermanos, Caín y Abel. Quiero que usted note en Génesis capítulo 4, dice Génesis capítulo 4, los primeros 3 versículos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. O sea, Caín es el primero. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Algunas traducciones le ponen, he adquirido el varón. O sea, que Eva pensaba que Caín iba a ser esa simiente prometida. Qué interesante. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel significa viento o vapor, algo muy ligero, algo que no va a durar. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. No es que aquí está diciendo que el oficio de Abel era mejor que el de Caín. No, simplemente dicen a qué se dedicó cada uno. Abel, pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero podemos suponer que bastante tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es interesante, la palabra que se utiliza aquí como ofrenda podría ser traducido como un tributo, como un pago que se le da a una persona que se le reconoce como superior. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, también trajo, ¿verdad? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí la palabra para ofrenda es una diferente a la que se usa la palabra ofrenda porque se usa con relación a Caín. Aquí ofrenda es un sacrificio de animales. Ahora, es interesante. No dice que Caín trajo de las primicias de sus frutos. Dice, trajo del fruto de la tierra, una ofrenda. Tampoco dice que Caín trajo de sus primicias, ni tampoco dice que trajo de lo mejor de sus frutos. Cosa que sí se dice de la ofrenda de Abel. Abel trajo de los primogénitos de sus ganados, y no solamente de los primogénitos trajo lo más gordo. ¿Para qué? Para hacer un sacrificio. Demostrando así que él entendía lo que es un sacrificio por el pecado. Sin embargo, Caín trajo una ofrenda. Algunos sugieren que aquí él entendía que debería haber traído también sacrificio de animales, y dice que por alguna razón Jehová miró con agrado, fíjense, miró con agrado primero a la persona, miró con agrado a Abel, y también miró con agrado la ofrenda que Abel traía. Entonces no solamente es la ofrenda, no solamente lo que traemos a Dios, sino qué tipo de persona lo está trayendo. En este caso Abel, en el libro de Hebreos nos dice que Abel por la fe ofreció mejor sacrificio que Caín. Entonces aquí el elemento de fe era importante, no nada más cumplir con un rito, no más cumplir con unos actos externos, sino acompañado de fe. Sin embargo, en capítulo 5, el versículo 5 dice así, pero no miró Dios con agrado a Caín, o sea, a su persona, y a su ofrenda suya. Recuerda que la palabra ofrenda aquí es su tributo. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces aquí Caín se enoja mucho, se enoja muchísimo. Y se puede ver en su cara su enojo, su molestia. Y a tal punto que Dios le dice, oye Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y le dice, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Pero si haces lo malo, pues el pecado está a la puerta, con todo a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, a Caín le da coraje lo que Dios no acepte su ofrenda.
Ahora conocemos la historia. Después Caín le dice a su hermano, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Después de haberlo matado, Jehová dice, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y sí, mire la respuesta de Caín. No sé. No sé. ¿Usted cree que Caín no sabía dónde estaba su hermano? Claro que sí sabía. Porque de manera intencional, él ha matado a su hermano y sabe dónde está, sabe en qué lugar del campo está. Entonces él está mintiendo. Y luego hace un desafío a Dios y le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La palabra que se utiliza para guardar es como la misma que se utiliza para un pastor que cuida sus ovejas. ¿Soy yo el pastor de mi hermano? ¿Soy yo el que debe de cuidar a mi hermano como un pastor cuida sus ovejas? Sí, Caín, porque tú eres el mayor. Y tú como hermano mayor debes ver por tus hermanos menores. Esa es la respuesta que Dios le podría haber dado a Caín. Y sin embargo, Caín ha matado a su hermano. Vea qué situación más triste. Abel sabemos que era un verdadero creyente. Abel agradaba a Dios no solamente con sus ofrendas, sino con su persona, con su estilo de vida. Abel reconocía que él era pecador y que necesitaba presentar sacrificios sustitutorios por su pecado. Y quería agradar a Dios presentándole lo mejor de sus primogénitos, lo más gordo de sus primogénitos. Caín, por primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice que el apóstol Juan está hablando acerca del amor. Dice, amémonos unos a otros y no seamos como Caín. Entonces nos va a decir el nombre de Caín para ilustrarnos. Dice, nosotros como cristianos tenemos que amarnos unos a otros y no seamos como Caín, que era del maligno, es decir, que él pertenecía a Satanás, controlado por Satanás, y que mató a su hermano. Dice, ¿y por qué causa lo mató? Porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas. Entonces había una enemistad entre Caín y Abel. Y Dios no preservó la vida de un hombre tan santo, tan justo, tan recto, tan creyente como Abel. Entonces uno dice, bueno, a ver, Eugenio, usted nos está diciendo que Dios preserva la vida, sí, y nos ha dicho porque Él es el creador, sí, pero no siempre lo hace. Dios a veces permite que gente como Abel, creyentes sinceros, creyentes obedientes, creyentes que reconocen que son pecadores y que necesitan de un sacrificio para tener comunión con Dios, mueran injustamente. En alguna manera, Abel viene siendo como un tipo de Jesucristo en miniatura, una persona que muere inocentemente. No es que él no era pecador, pero no tenía ninguna razón Caín para matar a su hermano Abel. Fue movido por su coraje, fue movido por su envidia, fue movido por su mala relación con Dios y, como dice 1 de Juan, controlado por el maligno. Ahora, quiero que notemos algo muy importante, mis hermanos, que se nos está pasando. Cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis capítulo 3, versículo 15, estas palabras van dirigidas a la serpiente y dice así, y pondré, recuerde que está hablando Dios, y pondré enemistad. O sea, esta enemistad Dios la va a poner. No es casual, es de manera intencionada. Dios va a poner enemistad, dice, entre ti, es decir, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, los descendientes de la serpiente, y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, va a haber una enemistad desde el principio entre quienes creen en Dios y tienen fe en Dios y quieren obedecer a Dios, y aquellos seres humanos que son rebeldes contra Dios, contra su palabra, que no aceptan el sacrificio sustitutorio de animales y que les cuesta trabajo reconocer que son pecadores. Entonces va a haber una enemistad entre estos dos tipos de personas, y la enemistad que Dios anticipa, no solamente la profetiza, él mismo la está de manera intencionada. Va a haber esta guerra entre los creyentes y los incrédulos, entre la simiente de la mujer y la simiente representada por Abel, y la simiente espiritualmente hablando de Satanás, representada por Caín. Él es la cabeza, él es el primer incrédulo. Aunque tenía conocimiento de Dios, va a haber esa enemistad, esa lucha.
Ahora, aquí lo sorprendente no es que Dios no preserve la vida de alguien como Abel. Lo más sorprendente es que Dios preserve la vida de asesinos como Caín y a su descendencia. ¿Por qué? Porque vemos que le pone un castigo, él va a andar errante, y Caín sale de ahí, del huerto, y se va a la tierra de Nod, y dice que conoció Caín a su mujer, la cual concibió a Dios un hijo que se llamaba Enoc. Este Enoc es diferente de la línea del otro Enoc que se va a mencionar. Y edificó un lugar y llamó el nombre de aquel lugar Enoc. Y a Enoc le nació un hijo, y ahí vamos a ver toda la genealogía. Hay un Lamec también ahí, y este Lamec es el primero que tiene 2 mujeres, es un hombre violento, es un hombre también que hace poemas, pero a veces poemas de violencia, donde deja ver todos sus deseos de venganza. Dice, por un varón mataré mi herida y por un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será 70 veces 7, así lo será. Vemos que los descendientes de Caín progresaron económicamente con el ganado, progresaron en las artes, progresaron en la tecnología, progresamos en el lenguaje haciendo poemas, pero moralmente y espiritualmente, los descendientes de Caín, vemos cómo se van alejando cada vez más y más y más de Dios. Y aunque sus nombres son semejantes a la línea de Set, por ejemplo, los nombres de Enoc y de Lamec, van a ser muy diferentes en su actitud. No se menciona en ninguno de los descendientes de Caín que innombren el nombre de Dios, que invoquen a Jehová Dios. No, sino se van alejando. Como dije, económicamente van progresando, tecnológicamente van progresando porque van a fabricar cosas de bronce y de hierro. En las artes van a progresar porque van a crear instrumentos de música y flauta. Eso significa que crean cierto tipo de notas musicales. Y también se declara aquí como el primer poeta, hace un poema ahí, ¿verdad? A sus 2 mujeres, el primer polígamo viene del área de Caín. Y no es de extrañarse, porque si su padre es un asesino, bueno, pues a qué le importaría. Es interesante que están creando ganados, posiblemente una referencia a que ellos empezaron con el deseo de comer esa carne, algo que todavía no está permitido. En fin, aquí vemos entonces entre estas 2 simientes, la línea de fe y la línea de incrédulos, la línea de los que quieren obedecer a Dios, la línea de los que no quieren obedecer a Dios. En tercer lugar, vemos que Dios preserva la vida humana para avanzar sus planes de salvación. Note usted los planes de salvación en Génesis capítulo 4, versículo 25, dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a su hijo y llamó su nombre Set. El nombre Set significa sustituto. ¿Por qué razón? Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Mire qué interesante, mis hermanos. ¿Quién le habrá dicho a Adán y Eva la noticia de que Abel había muerto? No se nos dice que fue el mismo Caín. Probablemente alguien se enteró, no sabemos quién, pero el caso es que Eva, hasta el día de hoy, va a recordar la muerte de su hijo y sabe quién lo mató. Sabe que fue Caín. Qué difícil. Y ahora que viene este otro hijo que se llama Set, que significa sustituto, dice, él va a sustituir a Abel, a quien mató Caín. Es decir, que la línea de fe, la simiente de la mujer, va a ser restaurada, va a ser reconstruida, va a ser restituida con la línea de Set. Entonces, Set va a sustituir a Abel. Y aquí detengámonos un poquito, mis hermanos. Hay una enseñanza aquí para nosotros. ¿Nos gusta que nos sustituyan? Yo creo que a nadie nos gusta ser sustituidos. Ni en el trabajo, ni en las competencias, ni en el deporte, ni en ninguna actividad. Todos somos necesarios. ¿Abel era necesario? Sí, Abel era necesario, pero no indispensable. Y nadie de nosotros somos indispensables. Cuando faltan los Abel, van a venir los Set. Cuando faltan los Moisés, Dios va a levantar a los Josué. Cuando falten los Pablos, Dios va a levantar a los Timoteos. Cuando falten los líderes de la iglesia de Ibuc, Dios tendrá que levantar sustitutos para maestros de escuela dominical, quienes predican la palabra de Dios. Quizás no lo van a hacer igual, porque no tienen por qué hacerlo igual, va a ser diferente. Pero
se tienen que levantar nuevas generaciones de creyentes cuando faltemos nosotros, una segunda generación de adultos, una segunda generación de matrimonios jóvenes, una segunda generación de jóvenes creyentes en Dios, que invoquen su nombre, que amen a Dios con todo su corazón, una siguiente generación de niños y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Qué lindo sería que ellos también siguieran la línea de fe. Y note usted el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Sabe qué significa el nombre de Enos? Ser débil, ser frágil. Y quizá ese reconocimiento de la fragilidad humana lo hace invocar a Dios. Dice, Señor, la vida es muy difícil, la vida es muy compleja, el mundo ya no es perfecto, hay problemas. Y mire, en el ejemplo de Caín y Abel notamos que muchas veces los problemas son dentro de la misma familia. Los problemas son, como dice Jesucristo, a veces los enemigos van a ser la propia familia y se van a levantar, dijo Jesucristo, no he venido a poner paz, sino guerra. Y se va a levantar el padre contra los hijos contra los padres, y serán entregados unos a otros. Y el amor se enfriará y van a hacer las cosas terribles, mis hermanos. Entonces Cristo a veces viene no solamente a unir hogares, a veces viene a dividir. Y entonces aquí vemos que viene Enos. Entonces los hombres, note usted, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron, me llama la atención el verbo comenzaron, porque tiene relación con la palabra Génesis, es un nuevo comienzo. Ahora vemos que los hombres empiezan a buscar a Dios. Y aquí es interesante la palabra invocar, tiene varias acepciones, varios usos. Uno de los usos de la palabra invocar en el hebreo aquí es adorar públicamente, o sea, no les da pena adorar a Dios, que la gente sepa que yo, en cuál Dios creo y a cuál Dios invoco. Pero a veces se usa en otros pasajes con el sentido de proclamar, es decir, predicar, empezar a hablar a la gente del Jehová, del único Dios verdadero que es Jehová. Y mire qué lindo para Adán habrá sido, porque Adán vivió más de 930 años, por ahí, y Set también vivió más de 900 años. Eso quiere decir que Adán y Set vieron este testimonio público de su hijo y de su nieto. Y qué alegría para nosotros, mis hermanos, cuando vemos que nuestros hijos, y no solamente nuestros hijos, sino nuestros nietos, continúan con la misma fe que nosotros queremos tener en Dios. Entonces, mis hermanos, hemos visto que el Dios, en las genealogías de la Biblia nos revelan que Dios preserva la vida. Dios preserva la vida porque Él es el creador. Y no solamente la vida humana, sino la vida animal y la vida vegetal. Entonces, que los ecologistas no nos vengan con que nos van a enseñar a cuidar la naturaleza y todo, porque eso lo enseña la Biblia. En segundo lugar, vemos que Dios preserva la vida, pero no siempre lo hace. A veces va a permitir que gente tan buena como Abel muera y sufra en manos de sus propios familiares. Y va a preservar la vida también de Caín. Algo pues que usted dice, pero ¿cómo es posible? Dios también preserva la vida. Dice la Biblia que Dios hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre buenos y malos. Porque Dios es misericordioso y quiere que nos arrepintamos y le busquemos a Él. Y en tercer lugar vimos que Dios preserva la vida para avanzar sus planes de salvación. Es cierto, hay planes de salvación, pero déjame decirle una cosa, mi hermano, también hay planes de juicio. Y Dios tiene planes de juicio y a veces permite que la gente logre muchas cosas porque al final van a ser juzgados con justicia. Y lo vamos a ver un ejemplo más adelante en el juicio que Dios hizo contra la humanidad en tiempos de Noé. Entonces Dios también tiene planes de juicio, no solamente de salvación, pero quiere avanzar sus planes de salvación y las genealogías nos sirven para exactamente seguir esa línea desde Adán hasta el Mesías. Déjenme terminar con esto, mis hermanos. Primero y segundo de Crónicas, haga de cuenta que es como un mini Antiguo Testamento dentro del Antiguo Testamento, porque va desde Adán hasta el cautiverio babilónico. Por eso, primero y segundo de Crónicas en el texto hebreo aparece al final de la Biblia, como el último volumen. Mis hermanos, lea la Biblia para ser sabio, crea la Biblia para ser salvo y obedezca la Biblia para ser santo. Muchas gracias por haberle dado la oportunidad de compartir y seguiremos con esta serie, esté al pendiente y siga leyendo usted las genealogías ahí en primero de Crónicas.
descubres esa enseñanza a través de los personajes, use los pasajes paralelos y vea detrás de cada personaje la persona de Dios, sus atributos, su poder y cómo va avanzando sus planes y sus pactos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.